Buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto acompañarlos en esta mañana de protestas pro-Palestina, por lo menos en 10 países en el mundo, en donde hay problemas en este momento en la movilidad, en aeropuertos, en trenes, en parques, inclusive en sedes de gobierno, pero son marchas mayoritariamente pacíficas. Las únicas que no, convocadas aquí, inclusive metida a la mano por el gobierno de Colombia, son las de Bogotá, las de Medellín y las de Cali, en donde le metieron temas ideológicos y de carácter electoral. Ya les voy a contar. Esta madrugada hay protestas, por ejemplo, las más graves en España, en ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, pero también esta mañana protestas pro-Palestina en Roma, Nápoles, Turín, en Italia, en donde los estudiantes y los sindicatos parecen estar muy activos. Las mismas banderas pro-palestinas que aparecieron esta semana en el Consejo de Ministros del Gobierno Nacional aquí, se mueven esta mañana en protestas en París o en Berlín o en Berna o en Bélgica, en Grecia, Turquía, Argentina, diferentes países en donde se están movilizando muchas personas exigiendo la libertad de los 435 muchachos, mayoritariamente digo muchachos, algunos mayores de edad también, que fueron detenidos hace 24 horas por el gobierno de Israel cuando intentaban llevar en la flotilla Sumud ayuda humanitaria a la gente de Gaza. Las de hoy, 24 horas después, son protestas de actividades, algunos sectores sociales, muchos sectores políticos de izquierda, pero también de derecha, que es el caso de Turquía, que es un país musulmán que tiene un presidente Erdogan de derecha que se está moviendo esta mañana por una razón diferente para que ustedes vean el rompecabezas cómo es difícil de armar. La gran diferencia de las protestas en el mundo con las de anoche en Colombia es que aquí son impulsadas, organizadas, apoyadas por el propio gobierno, por sus funcionarios, por sus exministros, por el contratista, el señor Villalobos, al que, por ejemplo, en junio le pagaron casi 10 millones de pesos por su trabajo. Es la suma que recibe el mensual el señor Villalobos, a quien entrevisté hace 24 horas y que se vino a descubrir después, tiene un contrato y es asesor. Le pagan por una orden de prestación de servicios, es un contratista para trabajar temas de derechos humanos. En sus ratos libres, el señor obedece órdenes políticas y organiza manifestaciones contra la ANDI. Fue lo que volvió a pasar anoche, nuevamente hechos desmanes contra la ANDI en Medellín, contra la ANDI en el norte de Bogotá, que fue creciendo y se metieron y atacaron un CAI que terminó vandalizado y están intentando replicar la forma de estallido social. Simultáneamente, con los desmanes y la violencia de anoche en Bogotá, Medellín y Cali, con el pretexto de que la ANDI hace negocios de codicia, el presidente Petro, no por casualidad, estaba en un discurso desde Zipaquirá atacando a la ANDI. Su gente, sus activistas políticos, sus partidarios, estaban detrás de la movilización y el vandalismo, ya no solo contra los empresarios, otra vez contra la policía en Bogotá, Medellín, con la figura siempre de encapuchados. Tan grave fue la cosa que el propio alcalde Galán denuncia la vinculación de este vandalismo con el gobierno y lo hace a modo de pregunta, le pregunta al presidente y a sus exfuncionarios por qué están promoviendo esta violencia, qué tienen que ver con los grupos de activistas que están coordinando. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo, de las diferencias y similitudes con Colombia y por qué el gobierno terminó nuevamente moviendo estas manifestaciones y esta violencia. El alcalde Galán, que como el de Medellín, tuvieron que darle la orden de que la policía llegara con tanquetas para dispersar el vandalismo y los encapuchados que destruyeron este CAI que ustedes están viendo, que es el que opera en la avenida Chile, en la calle 72, Centro Financiero de Bogotá. Pero colapsaron también la movilidad allí por la séptima norte de Bogotá, intentaron meterse después o simultáneamente al edificio de la ANDI que queda en el Poblado en Medellín, bloquearon la avenida del Río en Cali, llenaron de grafites edificios, locales comerciales y paraderos. Todo porque la ANDI supuestamente está en la codicia, que en realidad no es la ANDI la que hace negocios, son los afiliados de la ANDI. En ese mismo discurso anoche en Zipaquirá, el presidente Gustavo Petro negó haber dicho en calles de Nueva York lo que sí dijo, que le costó que le quitaran la visa. El presidente negó que invitó a los soldados norteamericanos a que desobedecieran las órdenes del presidente Trump. Para que no haya dudas, cito al presidente Petro de lo que dijo en la calle 60 en Manhattan, en Nueva York, entre comillas.
ahora que el presidente Petro dice que no lo dijo. Dijo él: le pido a los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles, desobedezcan la orden de Trump y obedezcan la orden de la humanidad. En Zipaquirá anoche cambió un poquito la versión, dijo que lo que quiso decir es que ningún soldado de ningún ejército puede obedecer a quien dé la orden de atentar contra la humanidad. El presidente Petro no solo negó, sino que acusa del delito de sedición a quienes en Colombia han dicho y han repetido lo mismo, a modo de provocación, lo que él mismo dijo Petro en las calles de Nueva York la semana pasada, y es que los militares desobedezcan o desconozcan las órdenes del presidente. El presidente anoche da una orden insólita, y es que sean acusados por oficinas jurídicas de la Presidencia de la República o oficinas públicas, que sean acusados por el delito de sedición, quien desobedezca o quien invite a desobedecer órdenes del gobierno, que es por otro lado un desconocimiento del delito de sedición que está tipificado en el Código Penal en Colombia. Para el delito de sedición se necesita estar armado o promover un bloqueo del funcionamiento del Estado. Lo que debería saber, digo yo, bien el señor del presidente de la República, que en algún momento de su vida fue sedicioso no por decir, sino por hacer. El presidente Petro estuvo ayer en Zipaquirá en un acto organizado por el Ministerio de Comunicaciones, poniendo la primera piedra simbólicamente para empezar la construcción de una facultad de ingeniería artificial. Desde allí también volvió a abogar por Manuela y Luna, que son las dos colombianas que están en la lista de los capturados por Israel y que van a ser o están esperando que sean deportados a algunos países de Europa desde el Medio Oriente. Bienvenidos, todo entrelazado, estamos en campaña electoral y eso seguramente es lo que explica este nivel de actividad. Ya vamos a hablar a propósito de Estados Unidos, de lo que está pasando, de la orden, porque Estados Unidos se acerca con sus bombarderos, con sus misiles y bombas, están apenas a 75 kilómetros de la costa de Venezuela. Denuncia el gobierno de Venezuela que es inminente una invasión, una intromisión militar. El régimen de Maduro dice que está a la espera, está haciendo un llamado para nuevos ejercicios militares durante este fin de semana. El gobierno de Trump desde Washington le declara la guerra a los cárteles del narcotráfico y ahí se mete el gobierno colombiano. Les voy a contar también en segundos del aumento en las matrículas para quienes tienen niños en colegios privados de todo el país. Finalmente el gobierno autorizó alzas, aumentos que van hasta el 9%, dependiendo del colegio, dependiendo de la categoría del calendario y de la calidad del colegio. 6 de la mañana, 8 minutos, un gusto saludarlos. A propósito de educación, FECODE anuncia paro contra el FOMAC que maneja el gobierno, que es una paradoja. El director del FOMAC, Donaldo Cadena, dice que bienvenido, que apoya el paro de los maestros porque es un respaldo al gobierno. 6, 8 minutos de estos enredos les vamos a hablar en esta fría mañana de viernes. Escampó en todo el país, pero va a haber lluvias durante el fin de semana. Es viernes 3 de octubre, es el día del odontólogo. Se están cumpliendo 18 años de la muerte de uno de los arquitectos más grandes, que nació en Francia, Colombo español, el maestro Rogelio Salmona. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En vandalismo, desmanes y enfrentamientos con la policía, terminó la marcha pro-palestina en la calle 72 con carrera séptima en Bogotá, otra vez frente a la sede de la ANDI. Los manifestantes avanzaron y cuando llegaron frente al CAI Avenida Chile, algunos sujetos vandalizaron este lugar, rayaron con grafitis, rompieron los vidrios, las lámparas y dejaron completamente destruido este lugar, lo que obligó una respuesta posterior de la policía antidisturbios. Que Medellín no ha sido ajena a las manifestaciones pro-Palestina que se han realizado en las últimas horas y por ello varios manifestantes se reunieron a las afueras de las oficinas de la ANDI, pues cuando todo esto parecía transcurrir con normalidad, se vivieron momentos de tensión cuando los manifestantes comenzaron a lanzar pintura roja a las vallas de seguridad y también al suelo. Israel asesina, la
En Cali se registraron bloqueos en la avenida del Río, sentido norte-oeste, a la altura de la sede de la ANDI. Un grupo de jóvenes adelantó una protesta en rechazo a la interceptación de los barcos de la flotilla humanitaria Sumut, hecho en el que fueron retenidas 2 ciudadanas colombianas. Y en medio de estos disturbios, el alcalde Carlos Fernando Galán defendió la intervención de la policía para levantar los bloqueos. Estas manifestaciones, de las cuales se derivaron hechos de violencia por parte de algunos de los asistentes, fueron apoyadas por el presidente de la República, por exministros de su gobierno y también, al parecer, por un contratista de la presidencia de la República. Entonces es importante que el presidente y el gobierno nos digan claramente al país y a Bogotá, ¿están de acuerdo, sí o no, con esos hechos de violencia? Mientras en Bogotá se desarrollaban los desmanes, el mandatario estaba en Zipaquirá y desde allí volvió a atacar a la ANDI, que ha sido el centro de estas manifestaciones. Los que más critican, por ejemplo, la ANDI, y hablo de ella, es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano, la codicia por encima de la vida, y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida, a ayudar a que la gente se mate entre sí. Posición de la que se defendió el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. De manera que nosotros sí le hacemos un llamado a esos activistas para que reconsideren su posición, entre otras cosas, porque no podemos dejar manipularnos de aquellos que siempre quieren polarizar a nuestra nación. Mientras tanto, los 32 integrantes del Consejo Gremial Nacional aseguraron que el respeto a los derechos de cada uno de los ciudadanos no puede estar subordinado a los intereses electorales de actores políticos. Desde Zipaquirá, el mandatario también pidió la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes, dice el presidente, están secuestradas por Israel. La cogieron presa y están secuestradas en este momento. Espero que las liberen. Y este gobierno hace lo posible por su liberación. Y pidió denunciar por sedición a quienes llaman a los militares a desobedecerlo. Si hay candidatos o señores o señoras o periodistas que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y sí hay que matar a la juventud, le pido a las oficinas jurídicas del gobierno empiecen a poner denuncia por sedición. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro sorprendió negando lo que dijo en las calles de Nueva York, que le costó que el gobierno de Estados Unidos le revocara la visa. El presidente se desdijo y dijo que nunca pidió a los soldados estadounidenses desobedecer al presidente Trump. Lo que yo dije en Nueva York es: ningún hombre de un estado armado o mujer puede disparar contra la humanidad. Esa es la orden que yo doy y doy. Sin embargo, esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en las calles de Nueva York. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Protestas estallaron en todo el mundo, incluyendo Europa, Sudamérica y Australia. Protestas en más de 30 ciudades en reacción a la detención de la flotilla Global Sumut por parte de Israel. Más protestas han sido convocadas para el día de hoy. El ministro de Seguridad del gobierno de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, visitó a los activistas detenidos diciéndoles que son terroristas. Otras 2 flotillas, una de Turquía y otra de Italia, navegan ahora hacia Gaza. Siguen los movimientos de cara a la consulta interna del pacto histórico del próximo 26 de octubre. El senador Iván Cepeda recibió el respaldo de la gran mayoría de ex precandidatos presidenciales del pacto histórico. En el evento ocurrido en el centro de Bogotá participaron figuras como Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Gloria Flores, Ali Bantú. El punto clave de todas las intervenciones, criticar al precandidato Daniel Quintero, el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar. Que estamos en una amenaza real de perderlas o de entregárselas a una persona que no significa esas luchas, que no representa esas luchas, que es el señor Daniel Quintero. Blue Radio reveló el testimonio de un contratista del Ministerio de Salud que denunció presiones para asistir a la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro este viernes en Ibagué. Según el relato, los directivos citaron a reuniones, les quitaron los celulares y advirtieron que debían presentar fotos y firmar planillas como prueba de asistencia bajo amenaza de afectar sus contratos. Nos dijeron que como evidencia a tal evento y participación a tal evento de nuestro gobierno debíamos tomarnos fotos y pues se iba a llevar a cabo un listado de asistencia y evidencia fotográfica de quienes estuvimos, y si no estábamos, así mismo se iba a pasar el reporte.
El gobierno fija aumento de matrículas y pensiones en colegios privados para el año 2026. El Ministerio de Educación determinó que los incrementos estarán entre el 5,26% y el 9,1% según el IPC y factores como la calidad del colegio, permanencia de los estudiantes y los salarios de los docentes. Colombia empató 0-0 con Noruega en el Mundial Sub-20 de Chile, un resultado que deja pendiente la clasificación. El próximo partido será este domingo 5 de octubre a las 6 de la tarde frente a Nigeria. La FIFA presentó Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, con un diseño que homenajea a Canadá, México y Estados Unidos, países anfitriones. Y en Europa, Daniel Muñoz volvió a ser protagonista, anotó de cabeza en la victoria 2-0 del Crystal Palace sobre el Dinamo de Kiev en la Conference League. Estás escuchando Blue Radio.